Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Mi agradecimiento también a Urchi, nuestro técnico, a la librería Negón por acercarnos los libros de los poetas y las poetas que vienen hasta esta casa y, como no, gracias a Casa de Cultura por abrir las puertas a la poesía. Bien, superada la emoción de la cita homenaje a Pilar Corcuera del mes pasado, hoy nos acompaña una poeta que viene desde Navarra, desde Huarte, donde reside actualmente. Ella es Isabel Uhalde, una poeta, lo vais a ver, muy, pero que muy interesante. A Isabel la conocí en Bilbao el 21 de septiembre de 2019. Y bueno, ya sé que para vosotros, para vosotras, este dato es totalmente irrelevante, pero para mí es y fue importante porque ese encuentro me dio la posibilidad del abrazo, ese maravilloso contacto con el tronco de alguien y primer paso para adentrarme en la lectura de sus libros de manera mucho más real de lo que lo había hecho hasta entonces. Hoy no voy a detenerme en el extenso currículum de Isabel, una mujer que además de escribir impulsa proyectos literarios muy bellos y muy solidarios, como por ejemplo con la Luna por Sombrero, en la Asociación Navarra en favor de personas con discapacidad intelectual, o el proyecto Somos Especiales, un proyecto por la inclusión. Isabel tiene numerosos poemarios publicados, algunos de ellos traducidos a otras lenguas. Citaré algunos como Cisne Azul o Cisne Negro, que fue Premio María del Villar 2015, El Ojo Cegado, Reconstrucciones, Caminar Horas, Código Deontológico, Ashuayats, etc. Próximamente aparecerá, y os doy el dato porque estad atentos, es un libro de poesía que llevará por título Desbordamientos, y hace poco han aparecido 2 títulos más. Si procede, luego hablaremos de ello. Bien, lo social, el maltrato animal, la memoria de las cosas, lo que afecta a la poeta como mujer, el viaje interior, los refugiados, nada escapa a la atenta y comprometida mirada de Isabel Uhalde. Cuando la conocí, acababa de publicar Caminar Horas, un título que podría perfectamente servir para definir de algún modo toda su poesía. La poesía, su poesía, entendida como un viaje que no es solo exterior, es decir, un mero desplazamiento, sino sobre todo interior. Un viaje hacia adentro, hasta ese lado subterráneo que también somos, donde laten la enfermedad, la violencia recibida, las pérdidas, vida y muerte convocadas en cada libro, sin perder de vista absolutamente nada, ni renunciar a la esperanza, y cada vez utilizando un registro distinto. Para Isabel Uhalde la poesía es refugio, sanación, salvación. En cuanto la leáis podéis verlo claramente. Los temas en su obra van y vienen, pero ella no cesa en la búsqueda de esa arquitectura que haga de cada libro un libro distinto, original, nuevo. Y como os decía, el próximo libro, Desbordamientos, da fe de todo esto que acabo de decir. Bien, le voy a dar la palabra a Isabel porque lo que realmente queremos es escuchar su palabra a través de su voz. Pero antes de hacerlo, os recuerdo que Anegón está a la salida de la sala con algunos libros de Isabel, por si queréis después que os los firme y llevároslos a casa. Bien, Isabel, bienvenida. Te voy a dar la palabra, queremos escucharte ya, pero si te parece, pues te voy a dar la palabra haciéndote una preguntita. ¿Te parece bien? Bien. Bueno, es muy fácil. Simplemente a mí me gustaría saber, para romper el hielo, ¿de dónde vienes, Isabel? Bueno, yo vengo de una familia humilde, sencilla, con muchos valores, en una época dictatorial. Y vengo de la ternura de mi madre,
de la sencillez, de la libertad de mi padre, del disfrute de la naturaleza. Yo he nacido entre cielos, ríos y campos extensos que él me enseñó a disfrutarlos. Me vais a perdonar un poquito porque he amanecido hoy con ronquera, ya siento mucho que no vais a percibir la voz, me dificulta un poquito, pero vengo por todo aquello que viví, o voy o estoy en los derechos humanos. Es donde quiero permanecer porque veo que hay una gran dificultad en estos momentos. Y para empezar, casi voy a cambiar un poquito el guión. Y si os parece, voy a leer un pequeño microrrelato de Amnistía Internacional, por el cual me dieron un premio, que se llama Amal. Dicen que mi nombre resonó en el vientre de mi madre bajo el hilo curvo de la luna creciente, que uno de sus brillos delató en los ojos de ella el prodigio de la esperanza, hasta que ésta se hizo demasiado redonda y grande para permanecer adentro. Y así nací yo, enrojecida y estrenando la vida con mi llanto, urgiendo de su teta el paraíso de la leche caliente. El ruido de la metralla rompía a intervalos la quietud de la noche, y con el tiempo se sucedió el trasiego y la huida constante de la guerra, asida siempre a la mano protectora de mi madre. Después llegó la petición de asilo y finalmente la escuela, donde aprendí a escribir mi nombre, los nombres de los otros y de todas las cosas: pájaro, silbido, lluvia, raíz, amor, levadura. Desde un país donde transitan hacia el sur las aves migratorias, protejo ahora lo herido y vulnerable y enseño a escribir para fijar en los ojos de los más pequeños la memoria de la luz y de la belleza, y que acudan a los labios sus sílabas lucientes. Amal significa esperanza en árabe, y aunque a veces parece que se pierde, debemos mantenernos como faro ahí, no claudicar nunca. Bueno, y, no va a dar tiempo de leer de todos los libros. No va a dar tiempo de leer de todos los libros por lo extenso, ¿no? Pero le he pedido a Ángela que me ayude, vamos a recitar mutuamente. El primer poemario es el que escribí después de mi estancia en Nicaragua, en una escuelita de personas con habilidades diferentes. Y era muy tierno y sencillo, vais a notar. Irati. Parece una hoja violeta abandonada entre humedades, tierra parduzca y en sus bordes ligero tinto azul, salpicando levemente interespacios. Estalla y estalla de pronto la lluvia, cascadas de luz la desnudan entre brillos de asombro. Miríadas de duendes silencian sus labios guardando el secreto. Alguien dejó olvidada su alma chiquita en los bosques del silencio. Matinal. Ni un pequeño ruido en la mañana silenciosa reflejada en esa gota de rocío. Ni tan siquiera el vuelo de un pájaro, cometas de color o aire. Solo la araña tejiendo en la intimidad de su trampa. Solo ella parece tener hoy una ilusión o un sentido. La escritura de un sueño o algo que hacer sobre la tierra. De cisne azul o cisne negro, hay 3 bloques en el poemario y el primero habla sobre la diferencia de un mayo del 68 en lo que es un pueblo donde yo nací
y el mayo de París y lo que sucedió. Dedicado a mi madre. Bordas con deleitosa calma mi ajuar, pulveriza sus alas, se rompió el decorado, algún pájaro regresado del miedo, la guerra, el tiempo, la guerra. No entiendes esas voces desgarradas del blues, siglos y siglos de Saritísima y violetas. Mira, mamá, cómo ciñe la falda robada a las horas frías, hormiguita de amaneceres y bostezos. El verano resuelve su forma de amar, despeina mis trenzas. Han encontrado una niña. Su voz enmudece a la orilla del río, sus ojos desolados, un rastro de sangre, mamá, un susto, un hambre de lobos, y en París, revoluciones. Jean-Paul y Simón ardiendo barricadas y mayo del 68. Malala. Como un desafío ante las leyes del viejo cascarón, Malala escribe su nombre, y la brújula temblequea en sus agujas como un murciélago. En el estanque de los equívocos, otras ovejas cumplen la norma y descansan en su blanca luz. El sacrificio se perpetúa. Sobre el fondo oscuro de una pizarra escribo mi nombre. Ma-la-la. No me someteré a la dictadura de la efigie. Crujir o besar el tránsito del aire. Bailar en destinos que desconozco. Malala escribe su nombre. ¿Hacia dónde el impulso? En el manglar de las orugas. Es un poema dedicado a las personas a las que se alza en un momento dado en el podium y luego pasan los años y a nadie le importa qué ha sucedido con ellas. Silencio, se rueda. ¿Quién deseaba saber si esa escultura perfecta sobre la que descansaba el sol era ella disfrazada de diosa de verano o actriz secundaria a punto de arrodillarse para conseguir el papel principal en la historia de su vida? Silencio, se rueda. Que nadie presione sus puntos débiles, que nadie dispare o descargue el flash sobre las cicatrices, que nadie abra o cierre sus piernas a la melancolía. Mantendremos su carne fresca hasta el próximo otoño. ¿Quién desea saber si es propensa al suicidio o asesinato, si tiene sed o sueño, algún resquicio de orgullo bajo su flamante jersey azul de cachemir? Eso es, dejémosla respirar hasta que esa luna de nácar blanco el pecho ha estallado demasiado pronto, ensuciando la escena. Mirad cómo se desangra y fluye. Atención, cámara. Silencio, se rueda. Aisha. Regresar a Old Delhi significa respirar en el olor de viejos dioses. Hoteles donde se prohíbe la entrada a animales y mujeres de mal vivir. Tantísimos goznes y esperas neutralizadas. Deja un mensaje de amor y serás declarada culpable. Te habían dicho, Aisha, no brilles, aléjate del mundo. ¿Aún crees en esplanadas de cordura? Tu cuerpo estalla, trastornado almanaque en ríos de explosiones. El canto a veces es solitario y la vida un diamante.
brilla tanto cuando se aleja? El cartel que había, o sea, esto lo vi yo en India, el cartel que ponía prohibido entrar a animales y mujeres de mal vivir. Nada decía de hombres. Entonces es un poquito, es la prohibición del amor, relaciones que deben ser ocultas porque si no te la pidan. Bueno, en este mundo nos movemos a veces, ¿no? ¿Me permites que te haga otra preguntita antes de seguir? Porque, como vais observando en los poemas de Isabel, en todos sus libros, además, hay una presencia constante de diferentes mujeres. Mujeres, bueno, pues vilipendiadas en ocasiones, pero mujeres fuertes, en la mayor parte de los libros, mujeres fuertes que aprenden a reconstruirse y que aprenden también a generar espacios para otras. Entonces, en su libro Reconstrucciones aparece un personaje muy interesante que me gustaría que les contaras un poco, porque ¿quién es la Bibicó que aparece en Reconstrucciones? No tengo el poema recogido, pero os cuento. Se trata de una mujer afgana, viuda. Entonces, allí las mujeres pasan a ser como propiedad de la familia cuando el marido muere y muchas veces se echa sobre ellas la carga de todas las dificultades que pueda haber. Esta mujer se sobrepuso en la guerra que había continuamente de los muyahidines, perdió un ojo, con lo cual era objeto también de burlas. Entonces decidió huir y en un monte creó una ciudad de adobe para las mujeres viudas, con muchas dificultades, pero finalmente comenzó a recibir ayudas y consiguió construir esa ciudad. Es hablar de la fortaleza de una mujer que parecía ser condenada solamente a desaparecer, ¿no? Y se sobrepuso y que consiga arrastrar a otras mujeres, hacerles conscientes y protegerlas de esa manera, porque ya entonces ya está en el punto de mira del mundo. Ya no pueden lapidarlas, supongo que insultos y en un principio habría, pero para mí es una referencia de fuerza y de libertad impresionante, ¿no? Entonces, si ella pudo, podemos todos, ¿no? Podríamos, si creemos en nosotros mismos, en nosotras mismas. Por muchas dificultades, con el apoyo mutuo creo que se puede, ¿no? Aunque a veces, bueno, el tema de los talibanes y tal es un hecho que todos lo conocemos, ¿no? Y debemos estar atentas y alerta, pero de la manera que podamos mandar todo tipo de ayuda. A veces solamente puedes con la escritura, a veces participando en recolección de dinero, no lo sé, por mucho que intenten aprisionarnos, no lo van a conseguir nunca. Nunca lo van a conseguir. Siempre va a haber voces disidentes que se alcen y que estén dispuestos a arriesgar incluso su vida. Yo no soy tan valiente, lo confieso. Este poema de Reconstrucciones es la segunda parte que está dedicada al feminicidio en Juárez. El prostíbulo. Alguien pierde la cabeza y recorre el contorno del miedo, lo absurdo del sueño de vivir. Detrás confabula el hambre. Alguien llora y ríe, todo dentro del protocolo. La mancha blanca se vuelve oscura y es más oscura en esta cama sin flores. Otro alguien bajará el pulgar y la convertirá en polvo sin perspectiva. Nadie canta sobre nada. De noche escucho mi propio llanto y leo una a una las estrellas.
tiéndete junto a mí, país de la buena suerte. En Chiapas también, en una de las aldeitas pequeñas que fuimos, había unas niñas en una parada de autobús y un taxi detenido con un hombre guapísimo, súper elegante, y ellas susurraban entre ellas: es un negro. No se refería a la piel, se refería a los taxis que no están legalizados y que tratan de secuestrar porque el autobús no llegaba. Y ellas esperaron, junto con nosotras, a que llegara el autobús. Pudo ocurrir aquí o en cualquier otro lugar. Trajinar de mañana oscura. La ansiedad juega a los dados. El autobús se retrasa y ella desaparece tras los renglones de una noticia. México lindo y bonito. ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo pusimos alma de neón cuando las estrellas no alcanzaban las ciudades? Voy a leer solamente de Código Deontológico, que está basado, el inicio fue el artículo 38 contra el maltrato animal. Y voy a leer solamente un poemita breve. Lobo. Entre el invierno y la casa, la nieve. Entre la nieve y mi olfato, el hombre. El hambre y nada que comer, a no ser el miedo, disparos y esta fatiga de sangre en un viento desconocido. ¿Vas a leer algo de Aswayats? No. Del libro de Aswayats. De Aswayats. A ver si he recopilado algo. No, esta antología. Bueno, no tiene ningún poema de ese librito. Es un libro que editaron en Logroño, ¿no? El Agosto Clandestino. Agosto Clandestino, que lleva como 20.000 ejemplares repartidos durante un mes. Seleccionan a poetas y luego lo reparten a miles de poetas de todo el estado y ha conseguido una subvención del gobierno de La Rioja. Enrique Cabezón es el responsable y se mueve muy bien, no renuncia nunca a su manera de ser o a otros movimientos en los que anda y consigue inteligentemente que eso se siga manteniendo por los poetas y por el mundo, ¿no? Sí, es interesante contarlo porque en una ciudad como Logroño, con décadas que lleva Antonio y su equipo haciendo el Agosto Clandestino y convocando a poetas que abordan la poesía desde lugares muy distintos, con voces muy diferentes, pero que tiene un tesón impresionante. Y entonces es importante nombrarlo porque es alguien que en silencio, aunque a veces se le escucha, pues hace muchísimo por la cultura. Pero si yo hablo de Aswayats, yo no sé si sabéis lo que quiere decir Aswayats, pero es para que nos cuentes qué es Aswayats, no solo el significado de la palabra, sino también qué representa este libro en tu trayectoria como poeta. Bueno, el círculo se ha ido cerrando un poquito hacia intereses más personales vividos. No quiero decir que renuncie a todo lo demás, pero después de Código Deontológico, yo he nacido, como os he dicho, en un pueblo, he estado relacionada con los animales de una forma muy natural y me surgió la necesidad de rescatar todas las cosas que nos han acompañado en la cultura de nuestro tiempo. Y Aswayats significa, es el lugar donde se acumulan todos los objetos inservibles, que muchas veces nos desprendemos de ellos como si nada y hay todo un lenguaje
Entonces se trata de que las cosas se niegan a desaparecer de la memoria y son ellas las que hablan. Y al final, como colofón, habla el escritor, el cual, de alguna manera, se niega también a desaparecer de la memoria, continúa escribiendo después de muerto y va inventando nuevas historias. En esa es poesía, todo es posible. Vale. Es que no tengo, están los poemas allí, no nos daba tiempo a recitar más de ellos. Pero yo os invito, si tenéis ocasión, a acercaros a este pequeño librito, porque me parece que... Perdona, está íntegramente traducida a euskera. Hay 3 libros traducidos a euskera, que uno es Asguayats, el otro Código deontológico, el de los animales, y el primero de todos, Cisne azul o cisne negro. Solo que en papel solamente está Asguayats. Lo tenéis ahí fuera. Bueno, se me ha olvidado lo que iba a decir, pero no es importante. Seguimos. Seguimos. Bueno, mientras busca el siguiente poema, luego abriremos un turno de preguntas o de opiniones o de sugerencias o de lo que os parezca bien. Podemos hacerle a preguntas comprometidas también, que hasta ahora han sido fáciles. Entra más en el juego dentro de una antología que hicimos, Poetas de la Zona Media. Ardilla. Sin peaje el cielo es infinito. Tenaz impulsora de juegos, dibujas un sol, dibujas una nuez, dibujas un párpado. Más aquí, entre espasmos de asombro, dibuja al asalto la ardilla su pálpito del mundo y desaparece. ¿Qué hay de nuevo en ti? Lejanía. La memoria sostiene un sol trazado en pantalla gigante sobre un océano de torres de cemento. Y Manhattan resplandece. O también puedes encender un cigarrillo junto a las alas de un colibrí en los patios polvorientos de Chichicastenango, o adentrarte en las fauces del cañón y despertar junto a la mujer que llora sobre los huesos del búfalo. ¿Quién se ocupará ahora del gran espíritu? La mujer que llora sobre los huesos del búfalo ordena sus sueños. Dibujas un sol, dibujas una nuez, dibujas un párpado. Algo rojizo se mueve. Hola, ¿qué hay de nuevo en ti? Tras el paso de la ardilla. Quizás este lo leí en una... Ya no da tiempo. En Chiapas, en una de las comunidades que estuvimos, nos ofrecieron una comida sencillita, hirvieron el agua para nosotros, que vamos de todo el mundo, los poetas, porque saben que nuestro organismo no está adaptado. Y para ellos es un esfuerzo organizar comida para tanta gente y hervir el agua. Están bajo mínimos. Y había un chavalito que dirigía como una especie de club de lectura, que él, desde los 12 años, leía con libros que otros autores le llevan, de diferentes edades, a los demás niños y debatían con 12 años. Tienen una voluntad de trabajo increíble. Y este poema era del mismo que os he dicho antes, de reconstrucciones por las mujeres desaparecidas. Sí. Desaparecida. La noche no tiene la culpa del ladrido de los perros. A las 12 se cierran los teléfonos. Se abren puertas y ventanas de los vientos al galope. Y se llora. Negra luz en los ojos del espejo. Queda solo el espanto de una noche muda. Desaparecida. Hueco útero.
y los brazos extendidos, y las manos adiestradas, manos lluvia de tan fría noche. No renacen a la hija vertebrando la mañana. Y en el cuerpo una nuez de carne seca, un timbre sin sonido, un crujido sin voz. Nada como la luna para soñar o devolvernos el ladrido de los perros. En el mismo tono, este es un poema que lo envié para Grito de Mujer, que se creó una antología y lo hacen todos los años. No sangraré. Después del ácido en la cara, de los versos prohibidos, de mi niña robada para un casamiento sin amor, lo siento, hoy no sangraré. Después de engendrar oscuridad en la cárcel, revestirme de pecados, mutilar mis placeres, lapidarme por amar, después de ser el objeto de tu deseo, después, he escrito con mi propia sangre contra el vacío, la negación, el insomnio, el insulto, la ceguera. Toma, te devuelvo el anillo. No necesito más perlas. Lo juro, hoy al menos no sangraré. Madre mía. Bueno, no sé si va a querer leer más, pero yo sí que le voy a hacer una pregunta y luego, si queréis, abrimos por si alguien quiere intervenir antes de que ella lea los últimos poemas. Yo quería hacerte una pregunta que se la hacen a casi todo el mundo y me da mucha rabia si me la hacen a mí, pero yo te la voy a hacer a ti. ¿Tú crees, Isabel, que tiene futuro la poesía? Siempre. Tiene presente y tiene futuro. Desde pequeñitos estamos relacionados con la poesía. Desde pequeños estamos relacionados con la poesía. Quizás no escrita, pero la poesía está en todo. Cuando hay una emoción en el río o contemplando los cielos, cuando alguien te enternece en el nacimiento, cuando alguien te duele por la muerte, en todo hay poesía. No importa que no esté escrita, aunque nosotras nos dedicamos a ello porque, bueno, tenemos una voladura así muy concreta, ¿no? Pero yo creo que la poesía está desde que nacemos. Yo no nací en una familia, como he dicho, intelectual, de intelectuales, pero la respiré, buscaba la soledad, el silencio, como algo que si no me ahogaba, me asfixiaba, a la vez que iba comprendiendo y aprendiendo con otros compañeros. Y ya con los 14 años los machacaba con poemas de amor, en aquel tiempo os podéis imaginar, y eso, y leíamos escondidas en el colegio. Vale, y te voy a hacer otra que me han hecho a mí hace muy poquito y quiero saber qué opinas tú. ¿Sobran poetas, Isabel? No, porque yo puedo alcanzar o alguien puede vibrar con mi escritura, alguien puede vibrar con Ángela, alguien puede vibrar con otro poeta, otra poeta diferente. Yo creo que hay una voz que en un momento dado te resuena dentro. Entonces, hay poetas que pueden escribir mejor o peor. Todos hemos empezado a escribir de una forma más sencilla y poco a poco vas aprendiendo. El cultivarte ya depende de ti, ¿no? Me he ido, no sé si me he ido. Nada. Si queréis intervenir, podemos utilizar un momentito para ello. ¿Os apetece? Urchi, igual das la luz de sala para que nos podamos ver un poquito más.
Si no queréis intervenir, no pasa nada, ¿eh? Este momento es el que yo temblaba al principio. Y ahora digo, pues no. Si no sé algo, voy a decir que no. O sea que no tengáis miedo a preguntarme lo que queráis. ¿Os ha hecho vibrar algún poema en concreto a alguien? ¿Os resonaba algo dentro de vuestra sensibilidad? Buenas tardes. Yo sé que parte de tus vivencias las has recibido en... ¿Quién habla, por Dios? ¿Perdón? ¿Quién habla? Ah, Marino. ¿Qué? ¿Dónde estás? Es que no te vemos. Aquí. Ah, allí al fondo. Ah. Sí, que yo sé que tus vivencias las has recibido en buena parte en países de Centroamérica, de Sudamérica. Es una zona que a mí me intriga de manera especial y quiero que cuentes a la audiencia de qué manera esas vivencias te han influido para ser y componer lo que tú has llegado a hacer. Yo aterricé en Nicaragua en un festival que pedí entrar y me quedé asombrada de que me cogieran. Entonces, una vez que estuve allí, empezaron a llover más invitaciones de más sitios. Llegaba a El Salvador y había alguna persona que quería llevarme a otro festival diferente. En todos esos trasiegos he conocido a intelectuales de los escritores que me rodeaban impresionantes. Entonces yo muchas veces preguntaba, estas personas que lo han tenido tan difícil siempre, ¿cómo son capaces de retener, de investigar, de escribir también de la belleza? Todo ello me ha acercado a una parte del mundo, y aquí hablo en general, en que me doy cuenta que somos humanidad. Sea Centroamérica, África, Europa, si no creamos lazos de entendimiento, la humanidad se va al carajo. Hay un equilibrio para mantener y no puede haber países que tengan que realizar tanto esfuerzo para conseguir lo que nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina. Todo eso se debe a un proceso social muy claro, y en la última estancia en El Salvador, no tengo aquí el poema, me tocó conocer a un hombre, poeta también, la primera vez, pero después, en una segunda estancia, me invitaron unos amigos, me dicen, mira, va a hablar Luis Melgar, están intentando evitar que carguen con impuestos a las comunidades, con impuestos sobre el agua. Las comunidades no pueden mantener unos impuestos que, por otro lado, se está yendo hacia las clases dominantes. Y el hombre, con una humildad impresionante, pero con dignidad y con seguridad, les estaba diciendo, no podéis hacer eso. Os estáis dañando a vosotros mismos, estáis dañando a la humanidad. Los campesinos no pueden pagar este impuesto. Y estaban, lo represento, los mandatarios del agua, así. Esta era su postura, con un desdén increíble. Este hombre acaba de morir ahora y se le ha hecho desde El Salvador una antología en su nombre. Hijo de indígenas. El discurso que yo le oí en la graduación de los estudiantes fue el único discurso que me llegó. Lo demás me sonaba a hueco, a políticos que llegan ya a un nivel que se desconectan totalmente del pueblo. Y
En resumen, les decía, no olviden su origen. Sus padres han apoyado la cultura, han trabajado por ella, no olviden nunca su origen, por favor. Entonces era un hombre que con palabras sencillas lo resumía todo brevemente y no cansaba, que yo me alargo. Bueno, pues si os parece, nos lee uno o dos poemas más y después ya cada uno que hable con ella o que traiga el libro para que se lo firme o lo que queráis. Muchas gracias otra vez por vuestra asistencia. Bueno, como es también lo del cambio climático, lo escribí hace años, pero creo que es actual. Sorpresa en los ojos desorbitados de las noticias. Tú también hubieras gritado. Enormes bocas como grutas abiertas en la audacia de esta noche que se derrumba. Los ojos flotando en empalizadas y el aire punteado de insomnios e infinitos copos de carbón y la voz que no regresa. Sabemos por qué no nos quisimos. Pudo haber sido tu propia ciudad. Continúa el topo alzando sus pequeños montículos de tierra. Y sobran por evidentes las palabras desolación, desierto y destrucciones. No mientas, tú también hubieras gritado. Voy a suavizar un poquito. El último poema, Noches Blancas, también de nosotras poetas de la zona media. Lo escribí observando en un estado en que por un lado andaba mi gata por ahí de aventuras. Siempre me ha maravillado el lenguaje y el movimiento y la agilidad, ¿no?, de los gatos. Tuve una gata que vivió 25 años. La tarde tiene algo que decir. Lo sé. Conozco su lenguaje. Ramas rotas y tormentas. La tarde tiene algo que decir. Gatos callejeros trazarán su territorio. El olor del almendro y del verano. Trazarán aves, el cielo sobre sus cabezas. Ellos vivirán en el equilibrio natural del horizonte y el tiempo no existirá. Pero aquí el fuego arde y florece o se consume en cenizas. Y esta mujer quisiera dormir, deslizarse hacia el alma de los sueños. 4 gatos me acompañan. Salen y entran por los ojos misteriosos de la ciudad, en la desintegración perfecta de las noches blancas. Ella quisiera dormir y por un instante lo ha conseguido. Muerte dulce y el amor la penetra. Fuera, la tarde decide perdurar por encima de sus posibilidades. Muchas gracias, Isabel. Solamente una cosita, creo, igual no hace falta reseñarla, pero cuando hablo tanto del maltrato de la mujer y de todo esto, felizmente sabemos que estamos ya rodeadas de muchos compañeros que están haciendo el viaje con nosotras y con ellos mismos, que ya están ya en adentrarse hacia ellos y en otro tipo de masculinidades, y yo les agradezco inmensamente. Tengo muchos compañeros, escritores y amigos que están ahí, y igualmente, pues gracias, ¿no?, también. Bueno, gracias otra vez.
Bueno, simplemente ya os dejo con ella. El mes que viene, que es un mes extraño, bueno, es un mes. La cita se anticipa un poco, será, uy, me sale acento gallego, será el día 13, viernes también, a la misma hora, a las 7, y estará con nosotros bueno, un chico poeta muy querido por muchas de las personas que están aquí. Él es Cristian Avecillas, un ecuatoriano afincado en Vitoria, que bueno, pues nos presentará su poética, su manera de relacionarse con la poesía, su manera de estar en el mundo. Así que el día 13, si tenéis un ratito y el Corte Inglés and Company os lo permiten, pues os acercáis por aquí un poco y escucháis a Cristian. Muchas gracias por venir, ¿eh? Lo siento por la voz. No, bueno, se entendía, ¿no? Muy bien.